¿Alguna vez has sentido que todo lo que has sacrificado, todos esos momentos valiosos que has intercambiado, fueron simplemente tirados como si no valieran nada? Yo alguna vez me sentí así, y te voy a contar mi historia. Una historia que no es sobre fracaso, sino sobre el precio que paga un sistema que nunca supo apreciar el sacrificio. Si alguna vez te has sentido abandonado por las personas para las que dedicaste tu vida, entonces esta historia es para ti. Antes de seguir, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario abajo si esta historia toca tu corazón. Me llamo Elena García. Pasé 15 años de mi juventud trabajando para Arcturon Systems, donde comencé como una nueva administradora de sistemas. No tenía nadie que me respaldara, ni conexiones en las que apoyarme, solo mis habilidades y mi perseverancia. Durante esos 15 años, demostré a todos que merecía estar allí. Fui la única que se quedó trabajando hasta tarde, cuando todos los demás compañeros ya se habían ido a casa. Yo seguía escribiendo en la tranquilidad de la oficina vacía. Me llamaban la gran administradora de sistemas, pero ninguno de ellos vio los sacrificios que hice para conseguir ese título. Ese día, nunca imaginé que mi vida cambiaría por una sola frase. La puerta de la sala de juntas se cerró de golpe, haciendo temblar toda la sala de vidrio. Todos voltearon, y luego él entró. Marcus Dre, el CEO de Arcturon, alguien en quien alguna vez confié, entró con pasos confiados, zapatos de cuero brillantes, como si estuviera en un escenario. No entendía por qué entraba a esa sala de juntas, y no sabía que ese día sería el día de mi final. La forma en que se detuvo, poniendo su mano sobre la mesa de vidrio, un gesto tan arrogante, me hizo sentir que el aire en la sala cambió por completo. Y luego, cuando todos esperaban algo, él habló, enfatizando cada palabra, clavándome en el corazón. Ya no eres necesaria, la seguridad te acompañará afuera. Ese momento, esas palabras, fueron como una bomba explotando en mi cabeza. Fue una bofetada dolorosa que no pude negar. Durante 15 años, me sacrificé. Innumerables noches me quedé sola, aguantando momentos lejos de mi familia, perdiendo días preciosos para que la empresa pudiera mantenerse a flote. Y ahora, lo único que recibí fue una sentencia fría, sin ninguna humanidad. Nadie me ofreció una palabra de consuelo, nadie me dio una razón válida, solo frialdad y crueldad. Me quedé allí, en medio de esa sala, no solo como alguien despedido, sino como alguien que había sido desechado. Las miradas a mi alrededor no me miraban con simpatía, sino con silencio, un silencio frío no diferente de la indiferencia de todo el mundo. Pero en ese momento, supe una cosa. Marcus Dre y todos los que estaban allí cometieron un grave error. No se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no solo era destruirme, estaban construyendo mi venganza. Y en ese momento, simplemente sonreí suavemente. Una sonrisa fría, quizás débil a sus ojos, pero para mí era el comienzo de lo que estaba por venir. Ellos pensaron que me habían destruido, pero en realidad ellos eran los que estaban a punto de enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del amanecer entraba por la ventana, me senté en la habitación tranquila, sintiendo la calma como una señal de preparación. Las horas anteriores estuvieron llenas de ansiedad, pero ahora mi espera se había convertido en realidad. El sistema que había creado hace 5 años, un sistema de que Darren no sabía nada, estaba listo para ejecutarse. La cuenta regresiva estaba en marcha, y en solo unos minutos, todo cambiaría. Con cada segundo que pasaba, podía sentir el tic-tac del reloj, el tic-tac de la justicia. Sabía que Darren y el CEO aún pensaban que estaban ganando, que sus nombres estarían para siempre asociados a Holt Global, pero la verdad estaba cerca. Nadie puede mantener la mentira para siempre. Nadie puede vivir eternamente bajo la sombra del favoritismo y la arrogancia. Miré la pantalla de mi teléfono. Cada segundo que pasaba, 6:45 de la mañana. Ese era el momento que había esperado todos estos años. El sistema retiraría automáticamente más de $2.000 millones que ellos habían reclamado como propios. El nombre de Holt Global colapsaría en silencio. No se necesitaría explicación
ni llamado a la acción. Solo números, solo resultados. Y entonces, la justicia hablaría. Darren no entendía esto. Pensaba que su victoria era indiscutible. Pensaba que podía pasar por alto todas las cláusulas que había creado, solo porque tenía un nombre. Pero ese nombre no significaba nada cuando se enfrentaba a la verdad. Él era solo alguien que había sido elevado por conexiones familiares, mientras que yo era la que había construido un imperio con intelecto y sacrificio. Todo lo que él se enorgullecía era solo una cáscara vacía, nada más que mentiras. No podía quedarme allí y verlo celebrar su victoria cuando sabía que todo lo que estaba haciendo venía de lo que yo había construido. No necesitaba perseguir el reconocimiento de nadie. No necesitaba demostrar mi valor a quienes me habían subestimado. La verdad hablaría, y ellos enfrentarían las consecuencias. Cuando el reloj marcó las 6:45, escuché la notificación de mi sistema. Todo empezó a suceder. Las cuentas de Holt Global, las cifras de las que Darren y el CEO se enorgullecían tanto, ahora estaban vacías. El imperio que parecía indestructible ahora solo era caos. El trastorno financiero ocurrió justo en el momento en que pensaban que estaban en su apogeo. No necesitaba mirar la pantalla, no necesitaba ser testigo de ese colapso. Sabía lo que estaba pasando. En ese momento, no sentía alegría ni satisfacción. Eso no era lo que quería. Pero la justicia se había hecho, y eso era todo lo que necesitaba. No había odio, no había alegría. Solo la culminación de un plan que había preparado durante años. Salí al exterior, dejando la habitación donde había vivido en dolor y pensado sobre la pérdida. No necesitaba mirar atrás. Holt Global ya no era de Darren ni de la familia del CEO. Se había desplomado, y yo fui la que lo hizo caer. Ese fue el precio por la arrogancia y la ambición desmedida. Estuve de pie en las calles de Madrid, mirando el cielo azul claro. La ciudad seguía viviendo como siempre. Nadie sabía que un imperio financiero se había derrumbado debido a la injusticia y el engaño, pero yo lo sabía. Y también sabía que, aunque ya no estuviera en esa empresa, seguía siendo la persona más importante en esta historia. El sentimiento de libertad no venía del poder ni de la fama. Venía de saber que ya no estaba atrapada por nombres ni títulos. Había recuperado mi ser, y esa fue la verdadera victoria. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Miré la pantalla, y esta vez era un mensaje de un antiguo inversor con el que había trabajado. Él lo sabía, él me entendía, y se había comunicado conmigo. Sabemos que eres la que mantuvo sólida esta fundación. Queremos que te unas a nosotros. Mereces más de lo que ellos hicieron. Esa fue la invitación al reconocimiento, a la verdad, no de Holt Global, no de Darren, sino de aquellos que realmente entendieron mi valor. Y ahora, finalmente, pude decir que ya no estaba dejada atrás. La justicia se había hecho, y había recuperado el respeto que merecía. Los días siguientes, todo comenzó a volverse más claro. Ya no sentía que solo estaba buscando venganza, estaba al mando. Esa sensación era extraña, pero increíblemente poderosa. Cuando sostuve todas las pruebas en mis manos, empecé a sentir una libertad que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera en la cima de una montaña alta, mirando hacia abajo a lo que había pasado. Y ahora, me di cuenta de que lo que sostenía en mis manos no era solo una victoria, sino poder. El poder que me habían arrebatado durante todos estos años. Ese día, mientras me sentaba en la sala de mi apartamento, mirando cómo la pantalla de mi laptop se iluminaba, no pude evitar suspirar. En la pantalla había un correo electrónico que acababa de recibir de mi abogado. «Es el momento», Elena escribió. «La empresa ya no puede negarlo. La cláusula ha sido activada. Y ahora, Arcturon Systems te debe $2.7 mil millones en acciones». Esta sensación fue como una ola que me envolvía, no de sorpresa, sino de una fuerte afirmación de que no era yo quien había perdido. Había preparado este momento durante tantos años, y cuando vi ese número, $2.7 mil millones, no sentí codicia ni felicidad. Solo sentí que todo estaba como debía ser,
Recibí lo que merecía: las pruebas que había guardado, las notas sobre horas extras no remuneradas, las llamadas de emergencia, los correos electrónicos de aprobación. Todo era una pieza de la verdad que Marcus y los otros ejecutivos no podían borrar. La cláusula en el contrato que había leído cuidadosamente, que ellos nunca prestaron atención, ahora se había convertido en la clave del poder. Y no solo quería recuperar lo que era mío, quería que Marcus y toda la empresa vieran que mi silencio no era debilidad. Ese silencio había sido la preparación para mi venganza. Comencé a recibir llamadas de antiguos colegas, aquellos que antes nunca se habían atrevido a hablar. Empezaron a enviarme información sobre los movimientos de Arcturon, sobre la inestabilidad interna después de que me despidieron, y pude sentir otra ola levantándose dentro de mí. La traición no solo venía de Marcus, sino de aquellos que alguna vez consideré colegas. Ahora, ellos solo quedaban con miedo y silencio. Seguí mirando el correo de mi abogado, leyendo cada palabra una y otra vez. El poder se había desplazado hacia mí. No solo yo lo veía, todo el imperio de Arcturón, construido sobre las espaldas de personas como yo, ahora se iba a desmoronar. No porque quisiera destruirlo, sino porque su indiferencia y codicia los habían llevado hasta aquí. Comencé a hacer planes, paso a paso. No me detendría solo en recuperar los 2.7 mil millones de dólares en acciones. Recuperaría mi honor. Le mostraría al mundo que no era solo alguien despedido, alguien borrado de mi propia historia. Volvería, no solo como un personaje secundario en este juego, sino como el principal, y Marcus tendría que enfrentar todo lo que había hecho. Una semana después, recibí noticias de los medios. La información sobre la batalla legal entre yo y Arcturon comenzó a difundirse. Los expertos legales y los analistas financieros comenzaron a comentar sobre la validez de la cláusula en el contrato. Aún más sorprendente fue la filtración de correos electrónicos de los ejecutivos de la empresa. Algunos artículos incluso mencionaban el manejo turbio de Marcus de las reuniones y contratos clave. En solo unos días, la atención pública comenzó a cambiar. Aquellos que alguna vez dudaron de mí ahora vieron la verdad. Y cuando las acusaciones contra Marcus comenzaron a aparecer en los medios, me di cuenta de que la venganza que quería no era algo grandioso ni que destruyera el mundo. Simplemente era el reconocimiento de lo que había sacrificado. Y ahora, mientras la atención del público se centraba en Marcus, comencé a sentir el poder de la justicia, el precio que tendría que pagar. No importara cuán grande fuera, solo era la consecuencia de la crueldad que él había creado. Una mañana, al abrir mi laptop, las noticias de los principales canales financieros aparecieron. El titular decía: el CEO de Arcturon Systems podría haber activado un pago de acciones de 2.7 mil millones de dólares en demanda. Esa sensación fue increíble. Este era el momento en que mi silencio había hablado, y el mundo lo había escuchado. Los días siguientes, todo comenzó a volverse más claro. Ya no sentía que solo estaba buscando venganza, estaba al mando. Esa sensación era extraña, pero increíblemente poderosa. Cuando sostuve todas las pruebas en mis manos, comencé a sentir una libertad que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera en la cima de una montaña alta, mirando lo que había pasado, y ahora me di cuenta de que lo que sostenía en mis manos no era solo una victoria, sino poder. El poder que me habían arrebatado durante todos estos años. Ese día, mientras me sentaba en la sala de mi apartamento, mirando cómo la pantalla de mi laptop se iluminaba, no pude evitar suspirar. En la pantalla había un correo electrónico que acababa de recibir de mi abogado. «Es el momento, Elena», escribió. «La empresa ya no puede negarlo. La cláusula ha sido activada, y ahora Arcturon Systems te debe 2.7 mil millones de dólares en acciones». Este sentimiento fue como una ola que me envolvía, no de sorpresa, sino de una fuerte afirmación de que no era yo quien había perdido. Había preparado este momento durante tantos años, y cuando vi ese número, 2.7 mil millones de dólares, no sentí codicia ni felicidad. Solo sentí que todo estaba como debía ser,
Recibí lo que merecía. Las pruebas que había guardado, las notas sobre horas extras no remuneradas, las llamadas de emergencia, los correos electrónicos de aprobación, todo era una pieza de la verdad que Marcus y los otros ejecutivos no podían borrar. La cláusula en el contrato que había leído cuidadosamente, que ellos nunca prestaron atención, ahora se había convertido en la clave del poder. Y no solo quería recuperar lo que era mío. Quería que Marcus y toda la empresa vieran que mi silencio no era debilidad. Ese silencio había sido la preparación para mi venganza. Empecé a recibir llamadas de antiguos colegas, aquellos que antes nunca se habían atrevido a hablar. Comenzaron a enviarme información sobre los movimientos de Arcturon, sobre la inestabilidad interna después de que me despidieran, y pude sentir otra ola levantándose dentro de mí. La traición no solo venía de Marcus, sino de aquellos que alguna vez consideré colegas. Ahora, ellos solo quedaban con miedo y silencio. Seguí mirando el correo de mi abogado, leyendo cada palabra una y otra vez. El poder se había desplazado hacia mí. No solo yo lo veía, todo el imperio de Arcturon, construido sobre las espaldas de personas como yo, ahora se iba a desmoronar. No porque quisiera destruirlo, sino porque su indiferencia y codicia los habían llevado hasta aquí. Comencé a hacer planes, paso a paso. No me detendría solo en recuperar los 2.7 mil millones de dólares en acciones. Recuperaría mi honor. Le mostraría al mundo que no era solo alguien despedido, alguien borrado de mi propia historia. Volvería, no solo como un personaje secundario en este juego, sino como el principal, y Marcus tendría que enfrentar todo lo que había hecho. Una semana después, recibí noticias de los medios. La información sobre la batalla legal entre yo y Arcturon comenzó a difundirse. Los expertos legales y los analistas financieros comenzaron a comentar sobre la validez de la cláusula en el contrato. Aún más sorprendente fue la filtración de correos electrónicos de los ejecutivos de la empresa. Algunos artículos incluso mencionaban el manejo turbio de Marcus en las reuniones y contratos clave. En solo unos días, la atención pública comenzó a cambiar. Aquellos que alguna vez dudaron de mí ahora vieron la verdad. Y cuando las acusaciones contra Marcus comenzaron a aparecer en los medios, me di cuenta de que la venganza que quería no era algo grandioso ni que destruyera el mundo. Simplemente era el reconocimiento de lo que había sacrificado. Y ahora, mientras la atención del público se centraba en Marcus, comencé a sentir el poder de la justicia, el precio que tendría que pagar. No importara cuán grande fuera, solo era la consecuencia de la crueldad que él había creado. Una mañana, al abrir mi laptop, las noticias de los principales canales financieros aparecieron. El titular decía: el CEO de Arcturon Systems pudo haber activado un pago de acciones de 2.7 mil millones de dólares en demanda. Esa sensación fue increíble. Este fue el momento en que mi silencio había hablado, y el mundo lo había escuchado. El día en que entré por segunda vez en la sala de juntas, ya no era la Elena que habían desechado. No había vergüenza en mis ojos, solo una confianza fría. La puerta de la sala se abrió automáticamente. Y entré, no con la expresión de humillación de antes, sino con la calma de alguien que sabe su valor. Cada paso que daba resonaba claramente en el suelo de mármol, y podía sentir todas las miradas sobre mí. Esos ojos, que antes eran indiferentes, ya no evitaban los míos, sino que estaban llenos de cálculo. Marcus estaba sentado al frente de la mesa, sus hombros tensos, la misma sonrisa falsa en su rostro, pero había un pánico inconfundible en sus ojos. No se atrevía a mirarme a los ojos. Su mirada se desplazaba constantemente, como si buscara una salida. Aunque mantenía la actitud arrogante de un CEO, sabía que, en su corazón, estaba esperando la caída inevitable. La sala estaba en silencio. El único sonido era el susurro de los papeles mientras los ejecutivos se miraban entre sí. El aire estaba cargado de incomodidad silenciosa. Me senté en mi antiguo lugar, frente a Marcus, y me tomé mi tiempo. Había pasado mucho tiempo, y ya no tenía que apresurarme. Tenía en mis manos el poder y el reconocimiento que siempre había merecido. Un ejecutivo de alto rango, que siempre se había alineado con Marcus, de repente habló, extendió su mano y dijo,
Con voz tranquila pero decidida, votaré por ella. La sala quedó en silencio. Otro director, luego otro más, comenzó a hablar. Cada declaración era como un fuerte golpe sobre la mesa, y una vez más, me di cuenta de que la caída de Marcus no era cosa de una sola persona, sino de todo el sistema. No necesitaba hablar mucho. Lo que había hecho, lo que había sacrificado, ahora era reconocido no por palabras floridas, sino por las acciones de las personas en esta sala. Ellos me habían visto alguna vez como una parte esencial del éxito de Arcturon, y ahora se dieron cuenta de que ya no podían seguir al lado de alguien como Marcus, que había explotado todo lo que yo había hecho para construir su propio imperio. Finalmente, Marcus ya no tuvo fuerzas para defenderse. Miraba la mesa, sus manos temblaban, pero su boca seguía intentando murmurar palabras sin convicción. Helena no puede dirigir esta empresa. Solo es una empleada antigua, sin capacidad de liderazgo. Lo miré fríamente, sin dejar que un solo momento debilitara mi calma. Marcus, tú creaste a este monstruo, y ahora lo estás viendo volver para devorarte. No necesitaba decir más. Mis palabras, aunque breves, fueron un reconocimiento de lo que había hecho. Y en ese momento, no solo estaba recuperando el poder, sino que era yo quien decidiría el destino de la empresa. Los demás ejecutivos en la sala empezaron a hablar uno a uno, votando en contra de Marcus. Cada voz, cada declaración, hacía que su control se volviera más y más frágil. Finalmente, el CEO, que había sido el aliado más cercano de Marcus, tomó el papel y dijo firmemente: «Voto por Helena. Marcus ya no tiene la capacidad para dirigir esta empresa». El silencio en la sala era denso. Cuando terminó la votación, el resultado fue claro. Marcus perdió su puesto. La sala estalló en el cambio inevitable. No sentí alegría, no sentí emoción. El único sentimiento que tuve en ese momento fue tranquilidad, una tranquilidad extraña, como si estuviera en la cima de una gran altura, donde nada podría empujarme hacia abajo. Marcus estaba allí, pálido, sin poder alguno en sus manos. Me miró, pero no encontró ninguna palabra para justificarse. Lo miré y simplemente suspiré. «Es hora, Marcus. Has hecho todas las cosas malas, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Con el apoyo de quienes antes se habían mantenido en silencio, salí de la sala de juntas como la principal accionista de Arcturon, no con papeles en las manos ni con certificados de poder, sino con una confianza sólida. Había recuperado lo que merecía. La sensación al salir de esa sala de juntas era extraña. Pero, en lugar de satisfacción, sentí una sensación de liberación. Finalmente, mi silencio se había convertido en la voz más poderosa. Y sabía que, no importaba cómo girara el mundo, Marcus nunca podría engañar a nadie de nuevo. Cuando salí del edificio, sentí como si hubiera completado un círculo completo. No fue una victoria como la que la gente suele pensar. Fue un renacimiento, mi resurgimiento. Al salir del edificio, la ciudad de Madrid seguía su curso, como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que mi mundo sí lo había hecho. Había recuperado algo mucho más valioso que dinero o poder: mi dignidad, mi libertad y mi paz interior. Miré al cielo, respiré profundamente, y por fin sentí el peso de esos 15 años caer de mis hombros. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Mi historia había hablado por sí misma. Mientras me alejaba, supe que esta no era solo una victoria personal. Era una victoria para todos aquellos que alguna vez fueron ignorados, subestimados o desechados. Porque al final, la justicia no siempre grita, a veces se levanta en silencio y hace que todo lo demás se hunda. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez has sentido que el sacrificio no fue reconocido, entonces esta historia es para ti. Recuerda, no importa lo que te digan, siempre tienes el poder de recuperar lo que es tuyo. Si crees que este mensaje puede inspirar a alguien más, no dudes en darle like, suscribirte y compartirlo. No sabemos lo que depara el futuro, pero una cosa es segura: nadie puede quitarnos lo que hemos ganado con esfuerzo y verdad. Gracias por estar aquí, y no olvides seguir el viaje. Nos vemos pronto.